Quiérete, hoy es 8 de enero de 2023. Continúo con esta pequeña serie de videos que comentan el apartado del camino del creador que se incluye en la primera parte del libro Así habló Zaratustra de Federico Nietzsche. Desde luego, con estas consideraciones o con estos escolios no pretendo abarcar la totalidad del texto. ¿Quién puede abarcar la totalidad de algo? Y tampoco examinaré todas las líneas o todos los dichos, todos los acertos del mismo. Simplemente quiero señalar algunas posibles comprensiones que no son más que una sugerencia interpretativa. Empecemos diciendo que Nietzsche se sitúa en una ética aristocrática de la filosofía. Si nos damos cuenta, este personaje de Zaratustra produce textos admonitorios proviniendo él mismo de una soledad. Zaratustra era un eremita, era un ermitaño, era un anacoreta, es decir, un retirado de la sociedad. Y si nos percatamos rápido, el asunto, digamos, de este apartado implica o declara un llamado a que el sujeto se retire a su soledad, un poco a que recorra el camino que Zaratustra ha recorrido. Aquí hay una cosa muy interesante, porque Zaratustra empieza ya cansado y se cansa varias veces en el libro. Creo que al inicio de la primera parte y al inicio de la segunda parte o del segundo libro o capítulo del Zaratustra, Zaratustra habla de que ya es necesario abandonar la soledad para contactar a los demás. Entonces, en un primer momento podemos decir que la ética aristocrática de Zaratustra no implica un desprecio pleno sobre el otro o sobre la sociedad. Zaratustra vuelve a la sociedad, habla con los demás porque aspira a que los demás recorran el camino del Zaratustra, que de algún modo podemos decir es el camino del creador, que en otra parte del libro del Zaratustra también sabemos que es el camino del niño, porque el niño es el creador por excelencia, que será la tercera y última de las 3 transformaciones del espíritu de las que no versaré en estos videos. Pero al menos las enunciaré. Las transformaciones son primero ser un camello, luego ser un león y por último llegar a la seriedad creativa del niño. Zaratustra se incluye pues en una ética aristocrática de la filosofía. ¿Qué significa ética aristocrática? Es una ética que sale, como el mismo Zaratustra lo dice en varios momentos del libro, del rebaño. La exhortación filosófica desde tiempos socráticos, incluso desde tiempos heraclíteos, es la de retirarse a sí mismo, ser dueño de sí. Aquí Nietzsche está enmarcado en una tradición. No es un desprecio de la humanidad, más bien es un desprecio de la ceguera humana, de la servidumbre humana, de la estupidez humana, de eso que Heidegger llamaba en algún lugar de la vida inauténtica del ser humano, de la vida irreflexiva, de la vida cómoda, de quien habita, como hemos dicho en otros videos, también refiriéndonos a Nietzsche, de quien habita meramente la moral del lenguaje sin reflexionar para sí qué lugar está ocupando en ese lugar. Esta referencia a la moral del lenguaje es una referencia al texto sobre la verdad y la mentira en sentido extramoral de 1873, que creo que es un texto entonces anterior al de Así habló Zaratustra. Volvamos pues al texto del camino del creador. Nietzsche está enmarcado en una tradición. Vemos estas exhortaciones
inicialmente, digamos, en Sócrates, y vemos que el conócete a ti mismo, retírate a ti mismo, examínate, medita, que luego veremos en el helenismo, perfectamente en las escuelas fundamentales, ¿no es cierto?, en el epicureísmo, en el cinismo, en el estoicismo mismo. Vemos o advertimos en Séneca este llamado a huir de la turba, lo veremos también en Spinoza, cuando desprecia, digamos, la mentalidad cotidiana de su tiempo, que es una mentalidad irreflexiva o que se acomoda fácilmente con unas verdades simplonas para poder vivir. Zaratustra habla con la autoridad de quien ha recorrido el camino doloroso del Creador, pero vuelve a la sociedad. En algunos momentos siente que esa soledad lo sobrepasa y quiere compartir la miel de la sabiduría que ha padecido, de la sabiduría que ha conquistado. Entonces, un primer asunto es entender que Nietzsche, si bien es el filósofo del martillo, no lo podemos entender como el destructor de toda la filosofía, como quien la desprecia, sino como quien la examina y la martilla para ver salir sus fragmentos y como el niño que quiere desbaratar los aparatos para ver cómo están construidos. Nietzsche desbarata a la filosofía occidental no porque la desprecie, sino porque necesita saber de qué está hecha, para luego él construir sus propios aparatos. No es en vano que el capítulo que estamos hoy comentando se llama El camino del creador. No se trata de destruir, sino de crear. Y de eso versaremos en un próximo video.